Buenos días a todos. Les va a interesar el tema. Les va a interesar el tema. Aunque en principio les va a parecer complejo, aunque al principio les va a parecer demasiado abstracto, con un lenguaje técnico que hasta les puede aburrir, por favor, se los estoy advirtiendo. Este no es un tema ni abstracto, ni complejo, bien explicado. Con pedagogía es fácil entender y además es fundamental. ¿Quién dijo que no estaría Lester Ramírez aquí en el programa hoy? Él. Bienvenido, Lester, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, buenos días. No, cumpliendo la promesa. Y aquí con este interesante proyecto realmente que es un proyecto que sí, tiene ese sabor de muy técnico. Pero ¿de qué proyecto me estás hablando si yo todavía no lo he explicado? Bueno. Así que tienes el deber de manera breve y simple explicarlo a la teleaudiencia. Y yo luego se los explico con mis palabras, como yo lo he entendido. Por favor, Lester, y ya después vamos con Cristian Morazán hasta Nueva York. Bueno, 2 palabras o 3 palabras. Corrupción en el sector privado. Así quiero iniciar. Y de eso se trata este proyecto, un proyecto que busca también recuperar la cara en estos momentos de incertidumbre del sector privado y del sector empresarial. Es un proyecto que lo que busca es también que el sector privado organizado, todo el andamiaje productivo del país, se responsabilice por su cuota de participación en la corrupción. Mira, Lester, aquí, y se lo digo a la teleaudiencia, muchas empresas han tenido problemas con el asunto del lavado de activos. Así es. El lavado de dinero sucio proveniente de la corrupción y el narcotráfico. ¿Lo sabe usted? ¿Para qué quiere que se lo diga y nombre si usted ya lo sabe? Y aquí en las cafeterías, en los restaurantes, sin mayor sustentación y a pura percepción de la ciudadanía, ¿cómo queda la gente? No, si ese lavadinero vos. No, si ese lavadinero. Sin mayor sustentación. Creo que en el fondo entienden de qué estamos hablando. Y ha habido problemas serios con algunos grandes consorcios en el país por ese asunto de lavado de dinero sucio. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Saben que hace algún tiempito se eliminó la figura de la responsabilidad penal para las personas jurídicas? Por aquello que si cancelamos una empresa porque la encontramos lavando activos, se pierde el negocio, se pierde la inversión, se pierde la generación de empleo y esto afecta al país. Bueno, pero el asunto no es ser tolerantes, solo porque vamos a perder empleo, ser permisivos con el lavado de activos. No podemos ser permisivos. Bueno, ¿y qué hacemos entonces para evitar que las empresas laven activos? Laven dinero de los corruptos y de los narcos. Porque no vamos a ser tolerantes. Yo no quiero que la gente se quede. Miren cómo es Honduras. Eliminó la figura de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. Solo porque dicen que se va a perder la inversión y que entonces no se van a generar los empleos que el país requiere y estas no van a tributar, que el país necesita más tributos para mejorar el presupuesto e invertirlo en las necesidades de nosotros. Bueno, pero eso fue lo que primó, ese fue el pensamiento cuando se eliminó esta figura de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Preservar el empleo, preservar la empresa. Pero no, permisivos con el lavado de activos no debemos ser, porque eso es ficticio. Ahí está La Ceiba. La Ceiba, una ciudad próspera, la tercera ciudad de Honduras. Se fue el narcotráfico de La Ceiba y cayó como al 6º, 7º lugar la economía de una ciudad linda que tenemos en el Atlántico. Pero entonces, ¿a qué venimos hoy? ¿A qué venimos hoy? ¿O a qué vienen ellos hoy? Ya se los voy a presentar. A explicarnos un programa de cumplimiento para evitar que las personas jurídicas o las empresas laven dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico.
No sé, Gustavo, si lo entendí bien el tema, porque Así si es, no estamos a tiempo. No, es el tema de cumplimiento al final. Lo que cuando hablamos nosotros, pues de lo que hoy se va a exponer es el tema del deber que tienen las empresas de cumplir con la normativa para evitarse o ser expuestas ante posibles riesgos, como lo decía Lester. Al final en Honduras hemos tenido prácticas que no van justamente con el cumplimiento de la ley, y esto viene tanto del sector público como en el sector privado. Cuando hablamos de todo el tema de cumplimiento, esto ha avanzado increíblemente. Hoy hablamos de programas de cumplimiento tanto en las empresas, pero también hay programas de cumplimiento también desde el sector público. Y aquí, Renato, cuando hablamos de cumplimiento, para que la gente lo pueda entender, estamos hablando de cumplir con las leyes. Y de esta forma, pues evitar ser expuesto ante riesgos. Hoy el cumplimiento, yo sé que se centra, cuando lo mencionamos, lo concentramos tal vez en nuestra cabeza en el tema de lavado de activos o delitos económicos financieros, pero el cumplimiento está en todo, desde el cumplimiento ambiental, y se lo digo porque me ha tocado participar con muchas empresas hoy en día de inversiones en materia de energía, y tienen que hacer todo un programa de cumplimiento ambiental para poder desarrollar. Entonces, hablar de cumplimiento es hablar del cumplimiento de todas las normas que pueden existir, y esto favorece a las empresas porque de esa manera no se ven expuestas el día de mañana ante situaciones judiciales, administrativas, y sobre todo tenemos que reconocer nuestra realidad en un país con una débil institucionalidad y con mucha inseguridad jurídica. Entonces esto nos da certeza. Ah, claro, y no me vaya a decir, eso no me interesa a mí, eso es para los grandotes, para los millonarios. No, para nada. Óigame, si en una ferretería pequeñita pueden estar lavando activos, no se haga de la vista gorda, como decimos los hondureños. ¿O qué otra expresión tenemos los hondureños? No se haga el maje, decimos. No se haga el maje. Pero qué bien que la dijo usted. Una pulperita. Sí. A través de esa pulperita, sumadas miles de pulperitas, pueden estar lavando dinero sucio, proveniente del narcotráfico y la corrupción. Así que esto no solo es para los grandes. Sí, por favor, esto es para usted también. Otro tema que hay que aclarar también es que no solamente es el tema de la corrupción, es decir, es el fraude interno también de las empresas, ¿no? Bueno, el colega Iván les va a comentar sobre esto, pero un dato muy revelador es que el 5% de las pérdidas de las empresas es a través del fraude, es decir, la corrupción interna que se produce, ¿no? Entonces yo creo que eso también le importa a todo buen empresario, porque en estos momentos, licenciado, creo que este juicio lo que nos está enseñando del caso de Juan Orlando es que tenemos que revisarnos como sociedad. No solamente el Partido Nacional, no solamente los partidos políticos. Hay toda una economía ilícita detrás del narcotráfico. Y esa economía ilícita mueve empresas, mueve empleos, ¿no? Genera riqueza que después trata de entrar a lo lícito. Y esos son los riesgos que estamos hablando también, porque al final lo que usted dice, una vez le cerramos la válvula a esa economía ilícita, como sucedió en la Ceiba, todo eso se deprime desmorona, la ¿no? economía. ¿Y qué pasa con todas las personas? ¿Qué pasa con todas las familias? Pierden el empleo. Queremos la seguridad jurídica para darle sostenibilidad No, a la, que es muy a la sensible, porque economía. recordemos que derivado de esto contamina. Claro. Entonces lo que evitan las empresas, porque pueden haber empresas de 100 años, pero se contaminaron en algún momento por no haber tenido programas de cumplimiento para evitar justamente que dinero de lavado, de narcotráfico, o corrupción ingresara a sus arcas. Entonces, yo creo que ha quedado bien explicado. Que ha quedado bien explicado y que es un tema que usted lo debe seguir. Y para hablar de este programa de cumplimiento, tenemos a invitados especiales, aparte de Lester Ramírez y de Gustavo Solórzano, que es el gerente de asesoría legal del COEP y candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Por quién va a votar, Lester, Gustavo? El voto Bueno, secreto. hemos tenido esta conversación. En privado, pero no en público. Pero a mí me interesa en público. No, el voto es secreto. Bueno. Lester. No te voy a comprometer, ¿verdad, Lester? No hay problema, pero la verdad es que espero de que la elección sea de manera Limpia, abierta, transparente y limpia limpia, y que limpia. los intereses del gremio sean los que realmente primen, ¿no? Pues les decía que aparte de Lester y de Gustavo están aquí don Pablo Gil Montes, de este programa de cumplimiento. Usted es español, ¿verdad? No, el español es él. Ah, ¿de veras? Yo soy hijo de español, pero nací y crecí en Perú. Ah, en Perú, es peruano. Peruano, pero Es peruano. tengo 25 años en los Estados Unidos. Soy abogado peruano y abogado americano. Fui subcontratista del DOJ, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
y desde hace 19 años vengo trabajando en temas de anticorrupción, lavado de dinero y asesorando empresas alrededor de Latinoamérica. He trabajado en los temas de Lavajato, por ejemplo, o Odebrecht, esos problemas que vieron en Sudamérica. Y vengo de un país como Perú, en donde tenemos en este momento, de los últimos 8 presidentes, 5 están en la cárcel, 1 se pegó un tiro y 2 están en proceso. Entonces, en donde se conoce bien la corrupción, y hay algo que tener claro, nosotros tenemos que tener bien claro que la corrupción es un riesgo humano. El primer caso de corrupción en la historia fue Adán y Eva. Entonces, para nosotros... ¿Por qué? ¿Por lo de la manzana o por Claro, qué? porque le dio la manzana, le dijo, oye, mira tú, qué bonito esto, ven a mí, y la mordió. Muy bien. ¿No? Entonces, uno tiene que darse cuenta que al final... Solo del me día- queda viendo Lucecita. ¿Qué quiso decir Renato con eso de la manzana, Lucecita? ¿De Se lo la voy a manzana? explicar, Lucecita, porque he leído bastante la Biblia y esta parte me la han explicado bastante. Pero bueno, al final del día, desde el sector privado, ¿cuántas veces vamos a tener los mismos casos de los mismos Sí. presidentes? O sea, es algo que se ha vivido en el pasado y se va a seguir viviendo si es que no hay un cambio básico, un cambio honesto de la sociedad. Correcto, pues viene de un país donde tienen problemas los presidentes a otro donde un presidente fue llevado por los Estados Unidos y ¿sabe por quién? Claro, por Estados Unidos, que lo pidió en extradición, pero ¿por qué? Por la FIFA. El expresidente Rafael Callejas, ustedes se acuerdan. Y ahora un presidente que está siendo juzgado, Juan Orlando Hernández. Y un español, no sé si de Euskadi, de Cataluña, de Madrid, preferiría que viniera de Madrid. De Asturias. De Asturias, muy bien. buen sitio. Muy bien, don Iván Martínez también. Atentos porque tenemos a don Otto Pineda. ¿Qué tal, don Otto? Bien, muy buenos días, Renato, y pues muchas gracias por este espacio. Muy bien, entonces termino ya con la presentación del tema y ya luego me van a permitir unos segundos porque tengo que hacer un contacto con Cristian Morazán en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Muy buenos días, en pantalla el tema del día. En Honduras no existe la figura de la responsabilidad penal para las empresas, aunque laven dinero sucio. Pero, ¿qué hacer para evitarlo? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, nos puede seguir como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, es que esto fue tema de debate. Yo recuerdo cuando se debatió esto, ¿y por qué van a eliminar la responsabilidad penal de una empresa que lave activos? Si lava, lava. Pero dijeron otros, pero si cancelamos esa empresa, si anulamos esa inversión, perdemos empleos y no generamos riqueza. Eso fue un debate aquí. Al final eliminaron la figura, pero tampoco hay que ser tolerantes y permisivos. Porque ya les hemos dicho qué pasa cuando el Estado se vuelve tolerante y permisivo con este asunto de lavado de activos. Cristian Morazán en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cristian, todos coinciden que el testimonio ayer de Davis Leonel Rivera Maradiaga ha sido el más impactante. Es que dice este testigo de la Fiscalía, un narco que se entregó a Estados Unidos. Dice, yo di órdenes para matar a 78 personas. Yo lo hice 15 directamente y dejé algunas heridas. Bueno, hasta el jurado se asustó. 3 miembros del jurado, uno tiene conjuntivitis, los otros 2 no aparecen. Por favor, Cristian, ¿qué podemos esperar? Porque todavía no termina de testificar Davis Leonel Rivera Maradiaga este día. ¿Qué tal, Renato? Es un gusto saludarlos desde la Corte del Distrito Sur. Un saludo también a sus invitados. A propósito del tema que hoy va a abordar con los invitados, los hondureños acusados por narcotráfico y que están pagando una condena aquí en los Estados Unidos, a través de su testimonio, han venido a develar cómo los tentáculos del narcotráfico ha estado presente en las esferas del gobierno y también de algunas empresas. Y hemos escuchado grandes cantidades, millones de dólares que han invertido a campañas políticas y precisamente en este testimonio, en el interrogatorio hasta el momento
Aún continúa el interrogatorio por parte de la Fiscalía para Davis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de los Cachiros. Esperemos de que entre hoy y hasta mañana al mediodía continuemos con el Cachiro, porque aún no ha concluido la Fiscalía con su interrogatorio. De acuerdo al testimonio que escuchamos de Chan de Ardón, aproximadamente estuvimos 2 días, 1 día y medio, pero cerca de los 2 días. Y contemplamos de que hoy al mediodía puede concluir la Fiscalía para después por la tarde comenzar el contrainterrogatorio de parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, que en este caso sería el abogado Renato Estábil, porque en el contrainterrogatorio interior estuvo presente el abogado Raymond Colón. Hemos escuchado nombres de personas que nosotros conocemos como periodistas, también el pueblo hondureño y sobre todo estas cantidades de dinero que han ido a parar, de acuerdo al testimonio del Cachiro, a las campañas políticas como del expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre 250 y 300.000 dólares. Y esta reunión, este cumpleaños al que fue invitado tanto él como su hermano por parte de el hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, de Ramón Lobo Sosa, conocido como Moncho Lobo, y precisamente, según cuenta él, ahí estuvo presente Moreno Blanco, los hermanos Montes, Ramón Mata, Winter Blanco, Chinda Montes, que era la mamá de los hermanos Montes, y bueno, y cómo este dinero iba a parar a las campañas políticas. Nos llamó la atención que, de acuerdo al testimonio de El Cachiro, una primera parte de este dinero que iba dirigido a la campaña del expresidente Porfirio Lobo Sosa fue entregado por Isidro Rivera, su papá, por Esperanza Maradiaga, su mamá, y también ahí estuvo presente en la entrega de este dinero, de esta primera parte para la campaña del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo y Juan Gómez. Y así vamos escuchando también, hoy sin duda alguna revelarán más nombres de personas que según ellos han estado involucrados en las actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, Renato. Bueno, Cristian, me dicen que ya vas a entrar ahí a la corte, no te quito más tiempo para que escuches y ya pronto estés transmitiendo para HRN, para TCI, todos los programas de la Corporación Televicentro y tunota.com junto a Óscar Estrada y Xiomara Orellana. Éxito este nuevo día por el trabajo que hacen, que lo hacen bien, Cristian. Buenos días. Gracias, Renato, buenos días. Entonces, no sé si ha escuchado esta expresión en la región de Asturias. El tema hoy cae como anillo al dedo. Perfectamente, además. Cae como anillo al dedo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar lavar dinero sucio? No sé si por ingenuidad alguna gente lava dinero. O todo aquel que lava dinero de la corrupción y el narco está consciente de lo que hace. O habrán algunos que por ingenuidad caen. En todo caso, a los ingenuos y a los que están convencidos de lo que hacen, hoy les venimos a decir que hay un programa de cumplimiento para evitar estas prácticas. Estas prácticas que ha dejado a mucha gente salpicada, a mucha gente moralmente arruinada, a mucha gente con menos dinero del que tenían y con desprestigio. Y un Estado muy débil en su Estado de Derecho, un Estado muy golpeado en su imagen, con menos deseos del inversionista extranjero de venir a meter la plata aquí, y yo creo que hasta de local. Por eso es que este tema nos cae hoy como anillo al dedo. Atentos que regresamos después de la pausa. Bueno, agradezco todas las correcciones porque estas aportan y enriquecen el debate. Me dice la juez Yulisa Villanueva, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sí está vigente. Fue retomada en este Congreso a través del decreto 43-2023. En el Congreso Nacional de Mauricio Oliva se había derogado por presión del sector privado. Así el artículo 102 del Código Penal que la contemplaba está vigente. No está derogada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está vigente, me reitera,
la juez Yulisa Villanueva. El abogado Yair López igual me escribe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, está vigente, fue retomada en este Congreso a través del decreto 43-2023. En el Congreso Nacional de Mauricio Oliva se había derogado por presión del sector privado. Así el artículo 102 del Código Penal que la contemplaba está vigente, ¿verdad? Corrijo. Le explico, vamos a ver, desde el 2017 que se hace toda la discusión del Código Penal y posteriormente cuando entra en vigencia, se deja la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los tipos penales. Ahí cualquier tipo penal en donde pudiera existir la participación de empresas como tal, tenían responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso posteriormente fue derogado mediante el decreto 93-2020, creo que es, y en este Congreso lo que se hizo fue a través de ese decreto volverlo a retomar, pero para ciertos temas. Y ahí ha existido un gran vacío, creo, incluso, porque inicialmente cuando se plantea la derogación de ese decreto 93 era eso, derogarlo. Y al derogarlo lo que hacía era dejar un vacío increíble dentro del Código Penal porque estaba eliminando todas las figuras. Entonces lo que hace este decreto 43 es venir y volver a reformar para volver a traer la figura. Pero la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluso existe desde antes del Código Penal actual en figuras o tipos penales específicos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, entre otros. Y hoy en día también con todo lo que tiene que ver con las famosas APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas como tal, que no tiene que ver propiamente con instituciones financieras, sino con empresas como joyerías, aquellos de alquileres, entre otros, bienes raíces. ¿Por qué? Usted mencionaba un caso específico, construcción, porque se mueve mucho dinero en efectivo. Entonces, estas tienen todo un tema de cumplimiento que lo tienen que hacer frente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Como yo quiero que todo el mundo entienda este programa, que todo el mundo lo comprenda, ¿qué no acarrea responsabilidad penal para las empresas entonces, delitos, específicamente? Vamos a ver, delitos como en el Código Penal nuevo existe la figura de los delitos por violación de derechos laborales. Ahí no hay porque no tiene ningún sentido. Existen delitos, por ejemplo, en materia ambiental que también se elimina la figura y quedan únicamente para delitos económicos y financieros. En esos dos casos específicamente. En esos dos casos, exactamente, que puede conllevar específicamente a lo que ya todos conocemos dentro de lo que puede ser la intervención de una empresa, entre otras medidas. En todo lo demás sí acarrea responsabilidad penal. No, en todo lo demás, quien responde es la persona natural que ha delinquido. A excepción de esos dos que usted me mencionó. En los delitos financieros y económicos, la responsabilidad penal es sobre la persona jurídica y puede acarrear como tema una intervención a la persona jurídica. Sí. Pero en los demás delitos, quien responde es la persona natural. El decreto 93-2021 derogó la responsabilidad de las personas jurídicas, pero este decreto fue reformado mediante el decreto 43-2023 que volvió a la vida el artículo 102 del Código Penal que determina que si hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, quedaron vigentes todas las penas a imponer para las personas jurídicas en cada uno de los delitos específicos que señala el Código Penal, me reitera la juez Yulisa Villanueva. Sí. ¿Quedamos claros? Pero es Yulisa Villanueva. Yulisa Aguilar, perdón. Ok. Únicamente, no es para todos los tipos penales, es únicamente para los tipos penales que quedaron para delitos económicos, financieros, en donde el tema del lavado de activos existe. Se lo digo porque es un tema en el cual hemos participado. Una pregunta, solo para que también comprendamos esto desde el punto de vista ya práctico. Si yo soy un empresario y le ofrezco soborno a un funcionario público para ganar una licitación, ¿cómo se aplicaría este tipo penal? Es que es la persona, al final la que entonces sería, en ese caso sería el empresario, no la empresa, que tendría que... es el empresario, y la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo reitero, está en el artículo 102, que es la parte general, es el concepto, y posteriormente se aplica para ciertos tipos penales. Bueno, pero como decía aquí don Pablo Gil de Montes, en este momento vamos a la yugular con el tema. Ellos vienen aquí, que me lo explique rápidamente, ¿por qué razones, don Otto Pineda, hoy están aquí en Honduras? Tanto Pablo Gil Montes como Iván Martínez. Muy bien. Renato, todo este tema de cumplimiento, como estamos viendo, es un poco denso. Y precisamente bajo ese entorno es que nosotros tomamos la iniciativa de fundar el capítulo de Honduras de lo que se llama la Asociación Mundial de Cumplimiento. Esta asociación tiene como objetivo fomentar
y compartir buenas prácticas de cumplimiento normativo. ¿Qué significa? La aplicación de las leyes para diferentes aspectos. Esto es algo que nosotros estamos promoviendo ahora en Honduras y esto aplica tanto para empresas públicas como privadas. Y precisamente el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial del capítulo en un hotel de la capital a las 6 de la tarde. En ese marco de ese evento es que hemos invitado a 2 expertos internacionales, al señor Iván Martínez y al señor Pablo Gil de Montes, para que nos acompañen y que nos ayuden a explicar cuál es el ámbito de aplicación de este tipo de normas y sobre todo cómo esto va a beneficiar a las empresas en Honduras, porque no tenemos que perder de vista el nivel competitivo en el que Honduras está entrando. Y precisamente en países como desarrollo, como Honduras, donde el nivel de madurez de las empresas todavía no llega a esos niveles de competitividad, es muy importante que tomemos medidas proactivas en entender primero qué cosas buenas, qué beneficios yo voy a tener en aplicación de este tipo de prácticas y cómo yo voy a tener también beneficios que se expandan a esos sectores públicos y privados, porque como todos sabemos, pues hay muchos ejemplos precisamente de corrupción, falta de transparencia y temas éticos. En otras palabras, han de decir nuestros invitados que vienen de afuera, ¿cómo hablan estos hondureños? No nos dejan hablar. En otras palabras, hay muchas maneras de hacerse rico, hay muchas maneras de hacer crecer económicamente a la empresa. Y en esta región del Triángulo Norte y en otros puntos de América Latina, hay empresas y empresarios que dicen, no me voy a tardar 20 años para crecer a este nivel que quiero. ¿Y qué hacen? Lo que ha llevado el desprestigio a muchas empresas. Empezar a lavar, empezar a lavar, empezar a lavar. A llevar al desprestigio a muchas empresas y empresarios. ¿Quiere usted hacer dinero de esa manera? ¿Quiere usted posicionarse como empresario de esa manera, lavando dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico? ¿Quiere usted que sus hijos crezcan y convivan en sociedad con ese sesgo de la gente de que son hijos de un lavador? ¿O quiere usted crecer como persona empresarialmente y su empresa haciendo las cosas correctamente? Comienzo aquí con don Iván Martínez. Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Bueno, quizá, si me permiten, para aclarar un poquito a la audiencia, vamos a explicar qué es eso de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Porque puede ser un término, cuando menos, aparentemente técnico, pero sí es muy sencillo. Con independencia de que una persona, un empresario o un directivo o una directiva de una empresa pueda cometer una conducta criminal, corrupción, lavado de activos, otros delitos de tipo financiero, ambiental, etcétera, etcétera, y las responsabilidades personales que tengan que evacuarse en la justicia por esa conducta personal, toda la responsabilidad penal de la persona jurídica es muy sencillo. Es decir, se trata de responsabilizar a la empresa por las conductas criminales que puedan cometer las personas que trabajan. Naturales. El principio es muy sencillo. Yo creo que muchos de nosotros somos padres, y tenemos hijos. Yo creo que sabemos que cuando nuestro hijo pues rompe un cristal o hace un daño a un bien material de un tercero, como padres tenemos que pagar ese daño. Dice, yo no estaba allí, yo no sabía nada, fue el niño. ¿Quién tiene que pagar? El padre. El concepto de la responsabilidad penal de la persona jurídica es, oiga, da igual que usted sepa que las personas que forman parte de su organización, bien sean los administradores, los propietarios, empleados, representantes, da igual que usted sepa o no sepa que estaban cometiendo conductas criminales. Usted es el responsable de controlar lo que ocurre en su casa. Por eso es ahí donde entra el cumplimiento, el compliance, ¿verdad? En la oportunidad que tienen las organizaciones de prevenir ese tipo de conductas, que lo sepan o no lo sepan, bien por ignorancia o bien por participación activa, vamos a pensar que todavía queda alguna persona buena en el mundo, ¿verdad? Da igual que usted sepa o no sepa que ese delito estaba ocurriendo. Usted es responsable de lo que ocurra en su organización. Y si lo pensamos, tiene mucho sentido. Oiga, esto es mi empresa, es mi casa, pero da igual lo que hagan las personas que trabajan para mí o los tipos de delitos que cometan o si compran los intereses de un funcionario público para ganar una licitación o acelerar el proceso de obtención de una licencia. No, oiga, usted es responsable. Da igual que sepa que eso estaba ocurriendo o no estaba ocurriendo. A nivel mundial, y es una realidad que se está transmitiendo a Honduras día a día, la única oportunidad que tiene una empresa y un empresario para quedar libre de esa responsabilidad
es demostrar que tenía planes efectivos para prevenir ese tipo de conductas. Es decir, en resumen, si usted es capaz de demostrar que era buen papá o buena mamá y que educaba bien a su hijo, le alimentaba bien, le educaba bien, puede ser que usted no tenga que pagar esos daños que ha causado su hijo. Pero no hay una manera de evadir esa responsabilidad, no hay otra. Entonces, el concepto en sí mismo es muy sencillo. Puede parecer muy técnico, pero es tan sencillo como, oiga, usted hágase responsable de lo que ocurra en su casa. Creo que el concepto es muy lógico, muy sensato y muy sencillo. Claro, claro. Vamos ahora con don Pablo Gil de Montes, a la yugular. No, a la yugular, yo creo que Churchill decía que cuando se tienen muchas leyes, ninguna se cumple. Entonces, es importante en nuestros países que la ley pase de ser una palabra muerta, en donde se apliquen las cosas y realmente los ciudadanos puedan saber que las normas están para cumplirlas. Aquí tienen al vecino que está tratando de crear el imperio de la ley, ¿no? En El Salvador. Yo pensaba que se refería al otro vecino, que nosotros estamos rodeados de unos vecinos atípicos. No, esto está claro, Pero yo creo que al final del día, la oportunidad que se tiene en Honduras para lograr que compañías tengan programas de cumplimiento en donde primero eduquen al empleado y que les digan, miren, esto es lo que se tiene que hacer, estas son las normas que uno tiene que cumplir, estas son las expectativas que tenemos con ustedes. Ese mismo empleado, cuando vaya a su casa y tenga un hijo y ve que el hijo llega del colegio con el lapicero en la amigo, le va a decir, mire, eso está mal. Porque ¿qué pasa? En nuestros países hemos normalizado la corrupción porque vivimos todos los días en ella. El ejemplo que yo siempre pongo, el ciudadano, pues yo soy peruano, voy a hablar de los peruanos, el ciudadano peruano que se sube a su auto, se pasa 3 luces rojas, llega un policía y le da una mordida, pero se sube el avión, llega a Miami y es ciudadano ejemplar. Para en todos los semáforos, en todos los stop signs, aún así no haya nada. ¿Por qué? Es eso, es porque no tenemos el imperio de la ley. Entonces lo que se tiene que lograr desde el privado, desde las empresas, es poder que esas normativas y esos sistemas de cumplimientos lleguen a la sociedad en donde el ciudadano se da cuenta que ya no se puede vivir con corrupción. La mejor manera de ver si es que un país sale adelante no es por cuántos presidentes están procesados, no es por el juicio del siglo, lo que sea, es por cómo el ciudadano de pie rechaza la corrupción. Entonces, eso es la labor que tenemos ahora y esa es la labor que encomiendo a todos en Honduras, porque la oportunidad que tiene Honduras como país es tremenda. La guerra entre China y Estados Unidos pasa hace mucho tiempo. Toda esa cadena de suministro de China, digamos, si es que no sucede Taiwán o no, va a venir a países como Honduras. Ya ha llegado el gobierno americano aquí a decirle, por favor, creemos trabajo aquí para que no se haga tanta inmigración ilegal. Entonces, yo creo que ustedes, como privados, tanto como la prensa, tienen la obligación de poder sacar esto adelante, no por tus hijos, quizá por tus nietos y tus bisnietos, para darles un país mejor. Pero quizá Pablo, quizá yo creo que el mensaje y parte del objetivo es no contar todo lo que se hace mal en Honduras. Yo creo que vengamos nosotros a contar todo lo que se hace mal en Honduras. Primero somos observadores externos y conocedores muy superficiales de la realidad de Honduras. Y yo creo que eso es algo que viven y sufren en su propio día a día y en sus propias carnes. Quizá el mensaje tiene que ser en la oportunidad que tienen las empresas. Podríamos hablar largo y tendido de las oportunidades para el sector público, pero hoy vamos a hablar del sector privado, de hacer las cosas bien. Cuando una empresa, entendiendo la dificultad que tiene para una empresa operar en un entorno con los altos niveles de corrupción que tiene Honduras, quizá el objetivo es que la empresa entienda cuál es la oportunidad de hacer las cosas bien. Claro, el beneficio de la corrupción del lavado de activos es muy obvio, es placer inmediato, ¿verdad? Es la estrategia de la siembra mediante la tierra quemada, ¿verdad? Que me genera ese beneficio inmediato, fácil y rápido. Pero la realidad es que el panorama mundial hace que las empresas, especialmente estadounidenses,
europeas especialmente también, mire mucho con quién se alían y dónde invierten para hacer negocios. ¿Por qué? Porque sus países de origen, sus regiones de origen, bien sea Estados Unidos o bien sea Europa, les están golpeando durísimo por participar en esquemas de corrupción y de lavado de activos en muchos países del mundo, entre los cuales podemos destacar especialmente la región centroamericana. Entonces, oiga, a mí no me interesa trabajar como aliado, tener como aliado una empresa hondureña, bajo el riesgo de que me pongan sanciones de $1.000 millones, $2.000 millones, y los estadounidenses las imponen y las cobran además, no solo las imponen, sino que las imponen y las cobran. Con lo cual, la oportunidad para la empresa hondureña que realmente emprenda el camino, entendiendo lo difícil que puede ser el camino, del cumplimiento, de establecer acciones para reducir los niveles de corrupción y los riesgos de participar en situaciones de lavado de activos, es que a la par de que renuncie una parte de mi negocio potencial, lo cual es indiscutible, que el mal negocio genera ingresos o puede generar ingresos a las compañías, abro otro amplio abanico de oportunidades de empresas estadounidenses, de empresas europeas que están buscando partners confiables en la región, en los cuales quieren invertir a largo plazo. ¿Qué empresa europea estadounidense se arriesga a estrategias de inversión, normalmente de cientos de millones de dólares, a largo plazo, ante la inestabilidad de las empresas y la política de la región? Es imposible. Con lo cual yo creo que la oportunidad es hablar de las oportunidades de hacer las cosas bien, no solo hablar de todo lo que estamos haciendo mal, que sin duda seguro que nos podéis dar un montón de clases de todo lo que se está haciendo mal en el país. No, es que estaba pensando en algo y está bien, me parece muy bien su punto. Solo estaba pensando en esa relación histórica de algún sector de la empresa privada nuestra, y aquí está Gustavo Solórzano, me puede rebatir si gusta. Y su relación con el gobierno. Si no hay coima de por medio, no hay negocio para esa empresa. Me estoy saliendo un poquitín del tema, sí, un poquitín. No, está dentro del Pero tema. bueno, excelente. No voy a meter a todas las empresas en el mismo costal. Pero ¿cuántas empresas fuertes y poderosas en Honduras han crecido a la luz de la Comisión para el Funcionario Público? Pero es que ese es el punto, Renato, porque al final, miren, cuando hablamos de estos temas de cumplimiento, y perdón, ahora entiendo el porqué del comentario también de la abogada Yulis, y es que en la pregunta se asevera de que no existe la figura de la responsabilidad como para todos. Yo le entendí mal a usted cuando me lo explicó. Y sí existe, pero para delitos económicos, financieros, como tipos penales. Entonces sí existe la figura de la responsabilidad penal. Pero cuando hablamos sobre lo que usted menciona, de esa relación muchas veces entre la empresa y el gobierno, y esa cercanía que se puede dar, que va desde pequeñas políticas a veces, como por ejemplo hasta de obsequios, de que las empresas no pueden conceder obsequios a, por ejemplo, funcionarios. Y ya comienzan a generar todo un catálogo de con quienes no pueden mantener esa relación cercana, y volvemos. ¿Por qué? Porque al final terminan contaminando. Tal vez la empresa no lo ha hecho ni de mala forma, pero esa persona después se ve involucrada en algún asunto de corrupción y termina vinculándose con aquella persona con quien tuvo también en aquel momento. Entonces, es un tema delicado, y lo que trata de evitar cuando hablamos de cumplimiento es evitar de que las empresas se vean vinculadas el día de mañana con situaciones que son contrarias a la ley, tanto desde la parte ética, que es muy importante, pero también la parte normativa. Y ahí en la parte normativa es cuando se comienzan a desprender también todo el tema de las responsabilidades de aquellos, que me encantó la explicación, por cierto, desde quien dirige la casa y la responsabilidad que hay sobre las personas de la casa. Sí, licenciado, y un tema que se lo hemos hablado con Gustavo justamente porque mi idea de estar aquí también es ser parte de un estudio sobre corrupción en el sector privado que en Honduras no se ha hecho, pero algo que habíamos hablado con Gustavo sobre estos temas es que el sector privado también debe tener un mecanismo de denuncia cuando estas situaciones suceden, de que viene un funcionario o un empleado público y le solicita, ¿no?, una coima, un soborno, o también para gestionar un trámite que es muy común. Incluso los mismos abogados privados lo cuentan, ¿no? Entonces yo creo que partimos también de que hay que crearle al sector privado este entorno donde pueda denunciar la corrupción. Porque si no, es lo que ustedes dicen, terminan jugando bajo esas reglas de la corrupción.
y no hay esa y se normaliza, porque es la única manera de generar riquezas. De hecho, ha habido novedades, si me permitís, muy importantes. Es decir, ahora que estamos en un momento de un juicio de la extradición, yo creo que está muy encima de la mesa por lo que nos han contado de la actualidad de Honduras. Hasta ahora existía una ley estadounidense, la FCPA, que permitía también solicitar la extradición y juzgar a empresarios o directivos de empresas hondureñas por casos de corrupción, no solo por casos de narcotráfico. Pero es que recientemente, en diciembre, el pasado diciembre, apenas hace un par de meses, en Estados Unidos se aprueba la ley FEPA. La ley FEPA lo que implica es que se puede juzgar y Estados Unidos puede solicitar extradición de funcionarios públicos que soliciten soborno a empresas estadounidenses o con intereses en Estados Unidos. Con lo cual, el tablero se complica un poco. Es decir, parece que hablamos siempre de narcotráfico, de los grandes casos de narcotráfico, pero la corrupción tiene tentáculos, es una hidra que tiene muchas más cabezas que el narcotráfico. A ver, yo creo que es importante dar un paso para atrás y darnos cuenta por qué es que este empleado público tiene la necesidad de pedir una mordida o una coima, ¿no? Yo les cuento una historia. Yo estudié Derecho en Perú y de mi promoción solamente una persona quería ser juez o fiscal. Cuando volví a estudiar Derecho en Estados Unidos, de mi promoción el 60% quería ser juez o fiscal. Bueno, había una época donde en Perú asesinaban a un fiscal por semana. ¿De acuerdo? Claro. Hay un atenuante ahí para el Eso está motivo. claro. Pero a lo que voy es... Hay un riesgo laboral. No hay la profesionalización del empleado público, es muy importante. El nivel de salario del empleado público tiene que ser al mismo nivel para atraer, gente profesional que el privado. Entonces, por eso, una persona va a solicitar una coima por necesidad, porque no llega a fin de mes, usualmente. Pero cuando tú tienes un un empleado público que realmente te has dado cuenta quién es, un ejemplo, yo trabajo hace 25 años en Estados Unidos y cada vez que el gobierno americano contrata a alguien que ha trabajado conmigo o que yo he empleado, me llegan oficiales del FBI. Y no me han puesto a mí y me preguntan, Pablo, ¿usted ha trabajado con Juan Pérez? Sí. ¿Qué opina de él? Entonces yo le digo, ¿pero Juan Pérez me ha puesto como referencia? No. Estamos haciendo lo que se llama el due diligence. Entonces, eso es lo que sucede acá en nuestros países, en donde para ser presidente o para ser candidato a la presidencia, nadie se da cuenta de tu currículum, nadie se da cuenta de tu CV, nadie sabe realmente quién eres. Y en el sector público no existe una profesionalización, y la profesionalización del sector público nos va a dar a instituciones fuertes que no se van a vender por el caudillo de moda. Y esa institución se logra de esa manera. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta el porqué de que suceden estas cosas, por qué es que es funcionario público. Y en Estados Unidos, con la ley FEPA, lo que han logrado es cerrar el círculo. Porque si tú dices, si tienes ahí, no hay manera de salir adelante. Después de Odebrecht en Sudamérica, no se podían crear proyectos de infraestructura. Porque tanto el privado como el público estaban muertos de miedo. Entonces, el que realmente sufre es el ciudadano, porque el puente no está dándose, pues tiene que darse la vuelta y tal, porque llega un momento en que ha colapsado todo por el miedo a la corrupción y por el miedo a todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pero miren, para los que siguen criticando ese asunto de las solicitudes de extradición de Estados Unidos, que se viola la soberanía nacional, que los imperialistas yanquis esto, miren lo que hacen hasta con sus propios funcionarios que son orillados en América Latina o cualquier región del mundo. Miren lo que hacen los estadounidenses hasta con los propios inversionistas que llegan a estos países. Si aquí viene algún funcionario o una persona y quiere sobornarlo, esa persona local incurre en un delito que Estados Unidos lo puede mandar a traer en extradición también. ¿Y por qué? Yo quisiera que los hondureños nos grabáramos esto. Es tanta la corrupción y estos flagelos en América Latina que lo que hacen estos flagelos es multiplicar la pobreza de estos países. Y países pobres, sin oportunidades y con inseguridad, ¿qué hace la gente?
huye para España. Así es. Cataluña está lleno de hondureños. Así es. Euskadi está lleno de hondureños. Madrid está lleno de hondureños. En Asturias también tenemos. En Asturias tienen. Te cuento algo, solo así, no les quito mucho, un minuto. Yo tenía una empleada en mi casa. Me llama por teléfono un jueves. Don Renato, présteme 15,000 empiras. ¿Para qué querés 15,000 empiras? Que me voy. ¿Para dónde? Para España. Ey, qué tan fácil irse para España. ¿Y cómo te vas? No, ya tengo pasaporte, ya tengo la visa. Eso fue hace 4 o 5 años. Me doy cuenta que vive en Osasuna, me pasa comentando eso de los toros. Le está mandando Que remesa. se llevó al hijo, se llevó a la mamá, se llevó a las 2 hermanas y vive exitosamente en Osasuna. ¿Cuántos migrantes tenemos en Estados Unidos? ¿Cuántas son las reservas que nos generan esos migrantes? 8,000, 9,000 millones de dólares. Entonces viene Estados Unidos y dice, esta migración irregular nos está provocando un serio problema aquí adentro. Vamos a ver cómo resolvemos los problemas estructurales que adolecen esas sociedades de América Latina y del CEATRE, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero eso es una historia muy triste en el fondo. Pero- Yo creo que todos amamos nuestra patria. Claro. En una u otra medida, a mí me parece una historia muy triste. Es decir, que mi única esperanza para prosperar sea irme de mi casa. En el fondo es una historia muy triste. Desgraciadamente. Y por desgracia, a mí me lo parece, a mí me parece una historia muy triste. Es decir, yo no me voy porque, como opción, me voy porque no tengo otra opción para prosperar. Y la realidad, como bien indicas, es que detrás de ese motivo en muchas ocasiones está la corrupción. Insisto, la corrupción, podemos hablar de la corrupción política, de la corrupción de los funcionarios públicos. Yo ahí tengo cierta discrepancia porque creo que la corrupción es un problema social y es un problema de personas. Más allá de uno sea privado, sea público, es un problema orgánico de muchos países del contexto latinoamericano. Es una historia muy triste y yo creo que más allá de flagelarnos por todo lo que hacemos mal, por todo lo que sabemos que hemos hecho mal en los últimos años, yo creo que tenemos que empezar a hablar del mensaje de las oportunidades de empezar a hacerlo bien, ¿verdad? Es decir, oiga, parece que las oportunidades del mal están muy claras. Dinero rápido y fácil. El mensaje es claro y engancha, ¿verdad? Es un mensaje publicitario. Oiga, si usted participa en el narcotráfico, en la corrupción, va a obtener un beneficio rápido. No sabemos cuántos años lo va a disfrutar, pero bueno, va a obtener un beneficio rápido. Iván, pero sí empezamos a hablar de hacerlo bien. Y tú lo dijiste, y discúlpame el tú. Yo creo que soy un poquito mayor. Tengo Por ese favor, derecho. por favor. Aunque provengas allá de la región de Asturias. Iván Martínez dijo, sí pueden hacer negocios los empresarios hondureños, sí pueden obtener capital extranjero, capital de Estados Unidos para fortalecer sus empresas si hacen las cosas correctamente. No necesariamente tienen que lavar activos, dinero sucio proveniente de estos flagelos para crecer. Sí lo pueden hacer, sí pueden activar sus empresas haciendo correctamente. Eso lo dijiste aquí. No solo pueden, sino que es una oportunidad. Y entiendo la dificultad de hacerlo también. Y entraño la dificultad salir de un esquema, salir de una rueda, donde de una manera u otra todos formamos parte de esa rueda. Es decir, de una manera u otra todos formamos de ese ecosistema de la corrupción. Pero sin embargo, cada vez tenemos más. Por un lado, empresas internacionales que están buscando ese socio confiable local con el cual hacer ese negocio a medio y a largo plazo, ¿verdad? Con el cual realmente invertir plata para ser su partner y su referencia local. Y por otro lado tenemos que cada vez más todos los organismos internacionales, bien sea el BID, bien sea el BCE, Banco Mundial, oiga, si usted quiere participar en proyectos, y son proyectos muy interesantes, muy jugosos, con mucha oportunidad empresarial, financiados por mi entidad, Banco Mundial, etcétera, etcétera, usted tiene que demostrarme que es una entidad íntegra y ética. Y si no, no le quiero en mi catálogo de proveedores. No quiero trabajar con usted porque va a perjudicarme a mi reputación. Y eso va mucho más allá de las consecuencias legales de la responsabilidad penal de la Entonces, persona ¿cómo jurídica. comenzar con ese programa de cumplimiento? Hablemos del ABC de ese programa de cumplimiento. ¿Por dónde deben empezar nuestros empresarios? En esa visión de que ya no más lavado de activos en Honduras. Poco iluso yo, ¿verdad? Pero ya debe se ha comenzarse empezado, por ya algo. se ha empezado. Ya se Renato. empezó. Yo Pero quiero liderazgo, decirle, yo quiero decirle que incluso desde la empresa privada esto es un tema que se promueve continuamente, que va desde códigos de integridad, ética, pero también en algún momento junto con UNITEC, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, creo que fue en el año 2017, incluso hasta promovimos el único certificado que ha existido para personas oficiales de cumplimiento dentro de las empresas y empresas no financieras.
Así que hemos estado con el tema. Obviamente este tema es un tema que va y viene y que tiene relevancia en ciertos momentos y debería más bien ser una generalidad. Pero siempre hemos estado pidiéndole a las empresas de que tienen que tener todo un tema de cumplimiento. El gran problema que tenemos en el país hoy en día, nuevamente, es el tema de que quienes lo tienen que entender también es la micro y la pequeña empresa. Pero para una micro y una pequeña empresa es más complejo porque no pueden tener ellos un oficial de cumplimiento que esté viendo todo esto. Hoy en día las empresas grandes tienen una persona que está dedicada únicamente a eso, a estar viendo si se están cumpliendo con las distintas normativas para evitar. Contamos con un sistema financiero en Honduras que está catalogado entre los 15 primeros a nivel mundial en materia, incluso por el Doing Business. Es decir, en materia financiera no tenemos tanto ese problema. Es más, hasta nos quejamos, creo, muchísimos de nosotros a veces cuando vamos a una institución financiera, pero lo que están haciendo ellos es debida diligencia. Ahora, esas buenas prácticas que tenemos en un sistema financiero que nos ha demostrado de que quiere hacer las cosas bien, también hay que trasladarlas a las micros, pequeñas, medianas empresas. Las grandes ya lo hacen, Renato. Yo le digo, o sea, incluso muchas empresas grandes, transnacionales, que vienen al país en muchas ocasiones cuando les toca competir en determinada actividad económica, se encuentran hasta con competencia desleal. ¿Y por qué le digo eso? Porque ellos ya traen todas esas buenas prácticas que nos acaban de comentar, pero resulta que la empresa nacional no tiene todas esas prácticas. Entonces, ya que cuando comienzan a competir se dan cuenta de que existe cierto nivel de desventaja. Y eso también es un tema por el cual hay que tratarlo. Pero resulta que después esa empresa que tuvo esa ventaja, tal vez en el momento, se pudo ver vinculada con un problema de eso. Y el tema reputacional se les vino abajo. Yo voy a permitirme discrepar. Se puede discrepar en este programa. Perfecto. Eso es lo que hace el programa. Perfecto. Rico y con audiencia. Mi percepción, claro, decir que tengo un conocimiento profundo de la realidad empresarial hondureña me parece cuando menos atrevido. Pero primer mensaje. Cumplimiento o compliance no es solo lavado de activos. Así es. Sí. Porque en Honduras, además, hay un problema estructural que va mucho más allá del lavado de activos. La corrupción, insisto que el lavado de activos es uno de los tipos de corrupción, pero la corrupción tiene muchos más cabezas que el lavado de activos. Yo creo que el camino, insisto, desde World Compliance hemos desarrollado proyectos y programas anticorrupción en 18 países del mundo, en entornos más sencillos y en entornos muy complejos como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ¿verdad? Es decir, con una intachable trayectoria en el ámbito de la corrupción, ¿verdad? Y yo creo que... pero lo digo con ironía, ¿verdad? Sí. Eso de intachable lo digo con ironía, no. O incuestionable. Es que hay gente que no lo entiende, por eso digo yo, lo digo con ironía cuando digo intachable. He dicho no de prevención de la corrupción, sino de corrupción. Ojo que los españoles tenemos un gran currículum en materia de corrupción también, ¿eh? Somos grandes expertos en materia de corrupción. Mi percepción es que estamos en pañales todavía y tenemos muchísimo por hacer. De hecho, a mí me llama la atención que como otros países, por ejemplo, de la región han adoptado estándares internacionales y normas internacionales en materia de prevención de la corrupción y de delitos corporativos. Y sin embargo, prácticamente en Honduras son inexistentes estándares como normas internacionales como ISO 37001, ISO 37301, que realmente permiten demostrar una organización que tiene un programa completo más allá de un código de conducta que muchas veces pasa por ser una declaración de buenas intenciones. Discúlpame que te interrumpí, pero no, al final no capté en qué discrepas con Gustavo Solórzano. Bueno, yo discrepo primero en eso de que las empresas grandes de Honduras están maduras en cumplimiento. Yo opino que no. Y yo creo que además las empresas grandes de Honduras tienen la primera responsabilidad. Claro. No porque sean más culpables que los demás, sino porque tienen más capacidad de hacerlo, porque tienen más recursos y porque además, desde el momento que es la empresa grande la que toma esa decisión de vamos a empezar a atajar este problema, tiene la capacidad de influir de forma radical en todos sus proveedores. Oiga, si usted quiere optar a ser mi proveedor, usted tiene que demostrarme que tiene aplicadas estas prácticas. Y yo como empresa grande tengo esa capacidad de influir, sin falta de que exista una legislación que me lo imponga, para que toda mi cadena de suministro se sume a ese carro de la ética y de las conductas adecuadas, ¿verdad? Con lo cual yo creo que ahí es donde está la agenda. No, pero no discrepamos, porque al final por eso se dio la comparación entre las empresas grandes capital nacional y las empresas grandes con capital extranjero. Las empresas grandes con capital nacional las he visto, hay algunas que tienen buenas prácticas y otras que avanzan más rápido, pero se detienen por haberse visto, por no contar con esos programas que tenían las otras, se ven atrapadas después y se les daña su reputación, y aquí hemos visto varios casos. Sí. Entonces, a eso es a lo que me refiero.
deberían todas las empresas grandes, indistintamente del tipo de inversión nacional o extranjera, adoptar estos programas de cumplimiento. Y es ahí donde está la... Y luego esto viene en cascada, porque si hay una empresa grande que tiene todo un programa de cumplimiento, obliga a todos sus proveedores, medianos, pequeños o micros, también a adoptarlo. Sabes que ya interpreté lo que está diciendo don Otto Pineda, que es mala estrategia venir a frente y sentarse en aquel extremo porque no lo dejan hablar. Así que por favor le delego a usted la palabra en este momento para luego ir a la pausa comercial. Renato, quiero retomar lo que usted dijo. ¿Cuál es el ABC para hacer una implementación de cumplimiento y qué tendríamos que hacer en Honduras? ¿Qué tal después de la pausa? Voy a aprovechar Perfecto. este momento. Muy bien. Porque seguro que hay gente que se está preguntando, ¿y de qué cumplimiento están hablando ahí en frente a frente? Seguro que el dueño de una pequeña ferretería, el dueño de una pequeña pulpería, seguro que hay muchos pequeñitos empresarios o medianos empresarios que están escuchando aquí de manera sistemática la palabra cumplimiento, programa de cumplimiento, y se preguntan, ¿y de qué cumplimiento están hablando? Ya lo sabrá usted, qué es lo que debe cumplir como pequeño, como mediano, como gran empresario, si es que queremos cambiar Honduras. Después de la pausa. Así es. Por compartir su opinión en base al tema del día. Recuerde continuar haciéndolo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales. La pregunta está mal formulada, ¿verdad? La pregunta está mal. Por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Diana Mejía comparte, es esencial realizar ajustes a las leyes vigentes, dotándolas de mayor rigor y claridad, con el fin de cerrar posibles lagunas que posibiliten la participación de que las empresas privadas participen o puedan participar en el lavado de dinero. Comparten más televidentes. Karina Betancourt, adoptar leyes y regulaciones que exijan a las empresas implementar medidas contra el lavado de dinero, informes de transacciones sospechosas y programas de cumplimiento. Jorge Pérez comparte, deberían implementar programas de cumplimiento normativos que incluyan políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero. Ángel Matute, buenos días Renato y panelistas, es necesario legislar una ley para combatir este flagelo, empezar con los bancos, luego las empresas grandes que son los más grandes lavadores de dinero. Comparte el televidente, usted también puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Estaba escuchando entre los panelistas, no sé si fue Pablo o fue Iván que mencionó que hay países que no se hace una licitación con el Estado si esa empresa no tiene un programa anticorrupción. Aquí no lo tenemos eso todavía, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una de las cuestiones pendientes, ¿verdad? Sí. Yo creo que está fuera de toda duda que es justo cuando lo privado y lo público se juntan donde ahí el calor se pone especialmente intenso. Sí. Solo permítanme, porque don Otto Pineda en unos minutos, a la gente que se está preguntando, pero ¿de qué cumplimiento están hablando ahí en frente a frente hoy? Seguro que mucha gente se ha preguntado, muchos pequeñitos y medianos empresarios. Ya les diremos de qué cumplimiento hablamos para que su empresa sea exitosa en un marco legal. Pero antes, el programa ha despertado mucho interés. Se han conectado vía Zoom un ex juez, y una diputada actual. Comienzo con la diputada que es abogada y después con el ex juez, Maribel Espinosa y luego Félix Ávila. Abogada Espinosa, buenos días. Muy buenos días, don Renato, muy buenos días a sus panelistas, pueblo hondureño. Gracias por sintonizar este programa. Yo quiero decir que la Constitución de la República desde 1982 contiene en su disposición 334 una regla que se ha dejado de cumplir en este país, y es precisamente por eso es que se alentó enormemente el lavado de activos en Honduras. Y es que dice que las sociedades mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Y esto es una responsabilidad de la clase política, que al día de hoy no tengamos una ley
de la Superintendencia de Sociedades. En todos los países en donde se aplican las normas compliance, o en muchos de ellos, y me voy a referir a uno de los modelos latinoamericanos que yo he estudiado, que es el de Argentina. En Argentina, en Colombia y en otros países hay superintendencia de sociedades. Yo estuve, don Renato, y me encantó escuchar a uno de sus exponentes esta mañana cuando dice que hay que respetar la ley. La causa principal para el socavamiento del Estado de Derecho es precisamente el incumplimiento de la ley. Así es. En el Código de Comercio de Honduras, desde el año 1950, existe una disposición en el artículo 16, donde las sociedades que tienen una finalidad ilícita o ejercen habitualmente actos ilícitos son objeto de la anulación. Y esto es una acción que debe ejercer el Ministerio Público. Pero la prueba clara de que el Ministerio Público en Honduras no cumple con su finalidad es que no hay ni un caso en que el Ministerio Público haya pedido la nulidad de una sociedad dedicada al lavado de activos. ¿Qué significa eso? Incumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos. Nosotros tenemos varios esfuerzos. En este momento tengo conocimiento que hay un gran esfuerzo de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas para implementar la ley de superintendencia de sociedades, que debe ser previo incluso a el establecimiento del delito de personas jurídicas. Pero ¿qué sucede? No hay voluntad política. Entonces seguimos en el socavamiento del Estado de Derecho. Yo quiero felicitar el abordaje de este tema tan importante, porque definitivamente las normas compliance es toda una normativa que puede ser voluntaria, estoy de acuerdo. Sin embargo, nuestro estamento jurídico ya establece las herramientas. Lo que no ha habido ha sido voluntad política para crear la ley de superintendencia de sociedades, para establecer las regulaciones, esas normas compliance que deben de atender todas las sociedades mercantiles. Y no ha habido voluntad política de parte del Ministerio Público de anular la personalidad jurídica de sociedades mercantiles que se han dedicado al lavado de activos en Honduras. Sí hay disposiciones legales, lo que no hay es voluntad política de cumplir la ley. Y eso lo estamos viendo en Nueva York claramente, donde el crimen organizado tomó decisiones de este país que correspondían precisamente a quienes representan los intereses de Honduras. Muchas gracias y los felicito por este programa y ojalá los funcionarios públicos que tienen esta responsabilidad nos hagan llegar ese proyecto de ley desde el Ejecutivo de la Superintendencia de Sociedades, que es tan urgente aprobarla en el Congreso Nacional. Gracias por enriquecer el programa, diputada Maribel Espinosa. Vamos ahora con el ex juez Félix Ávila. Buenos días, abogado. ¿Se desconectó? ¿Qué pasó? Buenos días, Renato. Buenos días. Muy bien, buenos abogado. días al panel, al abogado Gustavo Solórzano y los demás participantes que están ahí. Bueno, el tema es sumamente interesante, Renato. En este caso, mi participación la hago precisamente porque he estudiado en los últimos años, ¿verdad? Un máster, una maestría en compliance precisamente, y vale la pena realmente que el sector privado se esté preocupando por esta situación. Y más que todo, mi llamado es porque en un principio me llamó la atención el tema del programa cuando hablaba de la responsabilidad de las personas jurídicas, la eliminación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y hay que decir algo, Renato. El Código Penal de 2018, que fue fuertemente criticado, y en algún momento hubo un impulso muy grande ahí por eliminar una serie de normas, y dentro de ellas precisamente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces,
el compliance aparece precisamente como una reacción para la responsabilidad de las personas jurídicas, porque precisamente las personas jurídicas hoy día en Honduras no existe, y esto comparto lo que dice el participante de España, que el compliance pues en Honduras pues no se ve, es decir, contrario a lo que se puede pensar, el cumplimiento normativo lo están haciendo prácticamente las grandes empresas, el sector financiero, porque de algún u otro modo está siendo vigilado y controlado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas que no tienen que ver con el sector financiero? Simple y sencillamente pueden estar cometiendo cualquier tipo de irregularidades, pueden estar cometiendo lavado de activos precisamente, y se exponen a grandes riesgos, pero no necesariamente desde el punto de vista penal, porque si bien es cierto el artículo 102 del Código Penal, que fue vuelto a la vida, pero ha quedado nada más como una norma de carácter general. Por otro lado, también es importante que, si bien volvimos el artículo 102 del Código Penal para revivir, vamos a decir así, entre comillas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no hay sanciones especiales, no hay sanciones específicas en determinadas conductas y empresas. Y lo más importante para mí es que debe legislarse en el sentido de que el compliance, el cumplimiento normativo, o sea, el establecimiento de mecanismos eficaces para evitar esos riesgos puedan servirle a las empresas para eximirlas de responsabilidad penal. Puede ser una excepción completa como existe en España, o que sirvan de atenuantes. En esa medida, las empresas podrán adoptar con mecanismos o con programas de cumplimiento. Pero hoy día realmente las empresas, las personas jurídicas, las empresas especialmente pueden estar cometiendo lavado de dinero o blanqueo de capitales y no ser objeto de sanciones en lo absoluto. En otras palabras, valoro positivamente que de una manera prácticamente voluntaria el sector privado esté implementando o pretenda establecer programas de cumplimiento, porque en verdad las leyes prácticamente no lo exigen. Esto tiene que haber un sometimiento, tiene que haber la obligación por parte del Estado para que se obliguen a cumplir con las normas. Entonces, el cumplimiento normativo, el compliance, como se le denomina, viene a traer enormes beneficios para las empresas, porque en la medida en que estén cumpliendo con esas normas, entonces van a evitar los riesgos. Y uno de los riesgos de repente más importantes es el riesgo reputacional, el riesgo de que sus empresas no se vean ligadas con estas cuestiones como el lavado de activos, el blanqueo de capitales, y en la medida también que existan programas de cumplimiento, el Estado debería exigir que las empresas, para participar en licitaciones, deban tener programas de cumplimiento eficaces. Hay una serie de normas, como ya se mencionaron por ahí, como las normas 37.301, que son las normas que deberían aplicarse, pero reitero, y mi participación es esa. Valoro positivamente de que esto se esté haciendo por parte del sector privado, y de alguna u otra manera pues estamos dispuestos a colaborar dentro de lo que sea, porque para eso se estudia. Muchas gracias, abogado. Usted también enriquece el programa. El abogado Félix Ávila. Ya don Otto Pineda les hablará, les profundizará más de lo que aquí se ha dicho sobre los programas de cumplimiento. Para los que se están preguntando qué es esa cosa de cumplimiento, todo aquel emprendedor, todo aquel pequeño, mediano, grande empresario de Honduras debe concienciarse sobre estos programas de cumplimiento y a la vez demandar del Congreso la ley de superintendencia de sociedades. Si es que queremos verle una cara diferente al país en los próximos años. Regresamos después de la pausa, porque también me ha pedido la palabra don Pablo Gil de Montes. Dice, no, hombre, es que Iván está hablando demasiado, déjeme.
Don Otto Pineda, para quienes todavía no tienen claro los programas de cumplimiento, pues vale la pena que usted siga profundizando sobre el tema. Sí, mi comentario, Renato, iba en sentido de retomar lo que usted dijo, cuál es ese ABC sí, del tema de implementar cumplimiento. Y precisamente en el entorno de Honduras lo que nosotros hemos visto es que aquellas empresas que están bajo ámbitos de regulación, la banca, telecomunicaciones, entre otras, sí llevan este tipo de programas de una buena forma. Sin embargo, esto es algo más universal. Y creo que es importante que todas las empresas entiendan, grandes o pequeñas, que estos marcos de cumplimiento de ley nos ayudan a evitar caer en faltas mayores, ¿verdad? Y precisamente ese espacio es el que nosotros como World Compliance Association queremos llenar desde el punto de vista de enseñar, explicar, fomentar conocimiento, que creo que es por donde debemos de comenzar dentro del empresariado en el país. Así que creo que con esta iniciativa nosotros estamos sembrando esa semilla para que todas las empresas puedan acercarse con nosotros y que nos vean como un referente técnico en explicarles cómo este tipo de procesos se llevan en esa implementación. También quiero comentarles que el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en Unitec, hemos firmado ya un convenio y puedo anticipar que vamos a lanzar un diplomado en cumplimiento precisamente para arrancar con iniciativas de formación que la empresa privada y pública puedan acceder, ¿verdad? Y también invitar a todas las asociaciones que aglutinan empresas a que se acerquen con nosotros, porque estamos con toda la voluntad de poderles apoyar en ese proceso de generar esa conciencia y sobre todo desarrollar esa cultura de cumplimiento que tanto necesitamos para garantizar modelos más éticos dentro del empresariado. También hay cosas importantes, por ejemplo, las aportaciones que están pendientes por hacer en la reforma de leyes, ley de contratación del Estado, por ejemplo. Ayer yo vi su programa y también estaban hablando de la suspensión del comprador certificado. Sí, creo que todos esos aspectos son precisamente ejemplos de cuando se carece pues, de una implementación adecuada de cumplimiento que garanticen esas prácticas de transparencia. Sí, mire que Iván Cerrió se quedó sorprendido cuando escuchó la suspensión de esa figura. La suspensión de esa figura por 2 meses. Terrible. Noviembre y diciembre. Viene un periódico, El Heraldo, y dice que en esos 2 meses se gastaron 36.000 millones de lempiras. Y mira, y es que uno de los graves problemas del país es la pobre ejecución presupuestaria. Casi todos los gobiernos tienen problemas en ejecutar el presupuesto. Y a mí me cuentan, porque he consultado, sin prejuicio lo estoy diciendo, que trataron de ponerse al día en la ejecución de presupuesto en algunas dependencias, gastando a lo loco, como decimos. Con refrescos alto precio. Sí. Sí, y licenciado Renato, solo para complementar lo que comenta Otto, bueno, y el lado de la universidad, de la Unitec, es justamente el cumplimiento de las normas, procesos, pero también el manejo del riesgo, que es ahí donde entra el mundo empresarial, ¿no? El mundo empresarial entra en función a cuáles son los riesgos, si son altos, bajos, medios, y en función a eso se toman las decisiones. Entonces, no simplemente es darle un cheque a la cajita y ir paso a paso como una auditoría, no, es analizar el contexto, analizar el impacto que pueda tener una decisión y las posibilidades que pueda tener la ocurrencia de un evento, ¿no? Entonces es también esa parte de los riesgos, que eso es lo que le introduce un elemento mucho más dinámico al cumplimiento, ¿no? Y eso yo creo que es el valor agregado que le está dando. No simplemente es, ok, vamos a ver si tienen estos procesos, si tienen el código de ética, si han dado formación y capacitación a sus empleados, no, es cómo ustedes están manejando los riesgos, ya sea de participar en una licitación, de financiar un candidato político, de hacer cualquier tipo de operación, ¿no?, que una empresa suele realizar. Y es ahí donde también vamos a hacer vínculos con la asociación desde la academia para ir a empezar a formar nuevos profesionales del derecho, ¿no?, fusionar elementos de finanzas dentro del derecho que se ocupa. Y el derecho nuestro está quedando también en esa manera algo obsoleto. Tenemos que introducir elementos de contabilidad a los abogados. Siempre se dice que los abogados están peleados con la calculadora, pero el abogado del siglo XXI tiene una enorme competencia. Tiene una enorme competencia del mundo financiero, de la inteligencia artificial
y hay que actualizarnos. Y yo Claro. creo que este va a ser un momento muy interesante de Y la academia prevención, también. hay que tratar Don la Pablo. La prevención también, ¿no? Y yo voy a darle un enfoque distinto. Los abogados y los consultores tendemos a hablar en difícil. Y lo que yo quiero que el público sepa es que compliance no es un riesgo, o sea, la corrupción es un riesgo humano que requiere soluciones humanas. Y voy a tener a riesgo de sonar un poco demagógico, les quiero decir a cada uno de ustedes, es que si ustedes quieren combatir la corrupción, siempre tendemos en Latinoamérica a decir, estos de aquí, tenemos que pasar leyes, tenemos que hacer esto, legislar. Hablamos, y los abogados les gusta hacer el tipo de las reformas. Pero al final lo que necesitamos en vez de reformas son cambios sostenidos. Tenemos que cambiar y darnos cuenta que si tú, como ciudadano hondureño, quieres y te quejas tanto de la corrupción y de estas personas, y ahora estamos cuenta del juicio, ¿qué vas a hacer tú como ciudadano para cambiar? ¿Qué vas a hacer tú para realmente pues, crear una cultura de decir, bueno, ok, yo puedo señalar al corrupto, pero ¿qué es lo que hago yo todos los días para que se pueda crear el cambio? No podemos estar señalando a los corruptos y seguir quejándonos cuando seguimos votando por ellos y a la vez no estamos cambiando nosotros mismos. Pero en ese camino quizá el espacio que pretende ocupar el cumplimiento, bajo esta tradición histórica que tenemos de incrementar condenas, ¿verdad? Pues vamos a más cárcel, prisión permanente, cadena perpetua, ejecución, ¿verdad? Ese camino no nos ha llevado hacia ningún sitio. Todos los estudios nos demuestran que por cada dólar que se invierte en prevención, somos capaces de evitar que se pierdan 10 por corrupción. Con lo cual, sobre todo en el cumplimiento, lo que tratamos es de impulsar que tanto en la iniciativa privada como en la pública, la importancia, primero, de invertir en prevención, mucho más que en castigo, porque la prevención ha demostrado ser un mecanismo mucho más eficaz para terminar con los problemas del país en materia de corrupción y desarrollo social y económico. Y por otro lado, ¿cuál es la ventaja, verdad? ¿Cómo de repente, con la ventaja geoestratégica que tiene a día de hoy Honduras, porque más allá de ver todas nuestras debilidades como país, yo creo que Honduras tiene que empezar a valorar el potencial y la ventaja geoestratégica que ocupa en el su mundo, ubicación geográfica. la ventaja que tiene Honduras de mostrarse como un socio confiable al exterior. Es decir, no solo enseñar el palo, sino desde el cumplimiento y desde la lucha contra la corrupción, sino enseñar la zanahoria, enseñar las oportunidades que realmente tiene tanto para lo público como lo privado emprender el camino de lo Pero Iván, tú dijiste algo, y ambos lo han dicho. Lo ha dicho también Pablo Gil. Nosotros no conocemos a fondo el país de ustedes como lo conocen ustedes, pero mira, hay cosas que frustran y decepcionan. Y se tienen que decir, mira, ese comportamiento diferente del hondureño. Y tú dirás, porque te estoy captando tu forma de pensar, volvemos a lo mismo, pero es que ahí está el mal de todos los males de Honduras, nuestro sistema educativo. Así es. Hace años, hace algunas décadas, hoy tenemos el penúltimo día de febrero, ¿no? 28. Ya estábamos en clases, en plena actividad educativa. Hoy seguimos matriculando, las clases no se han normalizado. Sí. Vamos a entrar a marzo y las clases no están normalizadas. No tenemos un sistema educativo de calidad. Si aquí se ha estado promoviendo automáticamente al grado superior, solo para que no digan que aplazan. Mira, tenemos un débil sistema educativo y tenemos que admitirlo. A mí me duele decirlo, pero tenemos que admitirlo. Y eso se refleja en sectores Entonces, productivos. todo este cambio viene por un cambio de formación. Oíme, ¿cuántos hogares desintegrados? ¿Tú crees que la educación de buena parte de los hondureños es lo más integral posible? Si es una mamá que deja al niñito ahí con una abuelita de 90 años y ella se va a trabajar y el padre no se sabe dónde está, seguramente migró. Entonces, si ni tienes educación en el hogar y tienes un sistema educativo tan débil en este momento, mira, es que esos son los problemas estructurales de nuestro país. Pero es que en la base de todos estos problemas está siempre. El mismo virus. Fíjate, nosotros hemos desarrollado proyectos en colaboración con Naciones Unidas, con la OCDE, y está más que demostrado que el problema transversal para el desarrollo social y económico de una región, uno de los principales problemas transversales
que impide el logro del resto de los objetivos es la corrupción. O atacamos el problema desde la base, y claro que la educación es un eje fundamental para el desarrollo social y económico del país. De hecho, en Compliance utilizamos una frase que le hemos robado al mundo ambiental, ¿verdad? Cuando el mundo ambiental se dice vamos a dejar un mundo mejor para nuestros hijos. En Compliance decimos vamos a intentar dejar unos hijos mejores a nuestro mundo, ¿verdad? Entonces es el reto que también tenemos desde la educación. Pero en la base de todos esos problemas siempre está la corrupción. Siempre está el proyecto que no se ejecuta, siempre está el proyecto que se ejecuta costando el triple a los ciudadanos, siempre está el proyecto que se ejecuta en condiciones mucho peores de lo que se tendría que haber ejecutado, y el virus es siempre el mismo. Y lleva siendo el mismo en los últimos posiblemente 100 años. Yo creo que hemos tenido pandemia durante 2 años o 3 años, ¿verdad? Pero tenemos un virus mucho más largo y para el cual todavía no hemos encontrado el remedio efectivo. Pero ahí está la oportunidad. La oportunidad, o sea, al final educar es lo más importante. Compliance, ¿qué hace? Educa dentro del sistema privado a sus empleados para que de alguna manera se comporten de una manera ética. ¿Qué es lo que debería hacer? Eso es el sistema privado. ¿Qué es lo que debería hacer el público, el ejecutivo? Educar al ciudadano y tener un sistema de marketing. Por ejemplo, en Angola, tú manejas Angola y tiene paneles que dice la corrupción no la aceptamos aquí. Vas a donde vas, a sitios públicos, papeles. Entonces, el ciudadano de a pie lo que hace es, le vas un poco educando y le vas poquito a poco pues, dándoles y decirles, mira, esto de aquí ya no lo vamos a permitir. Entonces, cuando se presente una situación en la cual ese ciudadano puede estar involucrado en un acto de corrupción, va a decir, uy, estos carteles que he visto. Sí. Claro, aunque no todo es absoluto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se empezó a señalar a Ricardo Salinas, ¿se acuerdan de aquel presidente de México? Salinas Gortari, claro. Salinas Gortari, correcto, que estudió en Harvard y viene el rector de Harvard, pero aquí no le enseñamos a robar ni a hacer corrupción. Bueno, o sea, no necesariamente la educación, te vuelve honesto. La absorción del sistema. Pero como si se hubiese quedado en Harvard, tal vez no hubiera entrado a la corrupción. Con Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos tienen un modelo donde una persona puede denunciar un hecho de corrupción e incluso tiene derecho a recibir entre el 10 y el 30% de la cantidad que se recupera. Ha habido un premio reciente, creo que fueron de $6 millones, ¿verdad? Por denunciar. Fíjate la diferencia cultural de enfoque. Ahora, lo de Harvard, tú decías, en la Universidad de Salamanca, en España, una de las mejores de España, tiene un refrán que dice, lo que natura non dat, Salamanca non presta. Es cierto. Entonces, lo que tú no vives de tu educación, regresar al tema de educación, no lo vas a hacer y no vas a lograr así seas presidente, así vayas a Harvard. ¿Por qué? Porque al final, regresamos al tema, educación, educación, educación. Tú tienes como padre de familia el deber de educar a tus hijos en tu propio compliance, en sistema de normas. Lo hablamos, el ejemplo que ponías tú. Claro, tú tienes unas normas en tu casa y se tienen que cumplir. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que se tiene que hacer. Y esas mismas normas de compliance, de cumplimiento, se cumplen en el privado y se tienen que cumplir. Entonces, al final se crea un círculo en el cual la sociedad va a avanzar porque las normas se cumplen por el imperio de la ley. No sé por qué en los últimos días todos los programas nuestros aquí en Frente a Frente de Canal 5 terminan en la misma frase. Ha de ser por algo, ha de ser por algo. Y hoy por inercia caigo en esa misma frase que he estado repitiendo los últimos días. No falta aplicar la ley. La pobre y débil institucionalidad que tenemos cooptada por los intereses políticos, personales y partidarios. Estoy cayendo en lo mismo. No respetamos ni se aplica la ley. Es una gran debilidad de Honduras. Una institucionalidad cooptada por partidos y por intereses personales. Por algo estoy cayendo en las mismas conclusiones, ya sea que el programa sea de tipo político, de tipo social, de tipo económico, estamos cayendo en lo mismo, no hay Estado de Derecho. Es frustrante, ¿sabes? Pero siempre tenemos el ánimo que este país va a revertir ese rumbo que lleva hacia el despeñadero. ¿Pero qué son las instituciones? ¿Qué son las instituciones? Son las personas. Al final son seres humanos, son personas. Claro. Regresar a educar. Pues tú no puedes quejarte de las instituciones sin darte cuenta que esas son personas que tienen que llegar a fin de mes y que tienen... Entonces, al final del momento, todo regresa a educación. Los comentarios finales sobre este programa de cumplimiento que se reactiva en Honduras y que hoy, por favor, don Otto Pineda, recuérdenos toda la agenda que hay alrededor del tema.
Y hemos venido, el día de ayer, por ejemplo, incluso estuvimos en el COEP compartiendo este tipo de información y el día de hoy tenemos el evento principal a las 6 de la tarde en un hotel capitalino donde hemos hecho una invitación abierta para que empresas, profesionales independientes nos puedan acompañar. Vamos a tener la participación tanto de Iván como de Pablo y también algunos invitados especiales. Incluso vamos a tener un panel de discusión con empresas nacionales que nos van a estar compartiendo esas buenas prácticas que ya existen en el país. Esto es algo que no viene de Marte. Ya en Honduras hay empresas locales que están haciendo este tipo de adopción de buenas prácticas de cumplimiento. Y creo que va a ser una bonita oportunidad para que todo el público, la empresa privada, la empresa pública, puedan entender de mejor manera qué es lo que estamos tratando de impulsar, que al final va a concluir en que Honduras tenga una mayor transparencia, una mayor competitividad y, como mencionaba Iván, que podamos ver a Honduras como un socio estratégico ante futuras oportunidades, pues que tanto estamos necesitando en el país. Bueno, al fin se comprobó, don Otto, que hay vida en Marte. Bueno, alguien dijo que estaban mandando gente para allá. Vamos a esperar. Como siempre recuerdo a mi retoño que me dice que tus bromas no dan risa, dice. Tus bromas generan cólera, más bien no hagas bromas que no las sabes hacer, dice. Me entendió, ¿verdad? Cuando le pregunté. Al fin se comprobó que hay vida en Marte. Vamos a la pausa y luego los comentarios finales de nuestros invitados. Bueno, vamos con los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana. Comienzo con don Otto Pineda. Bueno, Renato, pues agradecerle de nuevo este espacio. Creo que estamos ante una muy buena oportunidad para el país, para estas empresas locales que tenemos, de que podamos ir caminando en este camino y tomar todos los beneficios de que la buena aplicación de marcos regulatorios nos pueden traer. Creo que coyunturalmente están pasando muchos temas sobre corrupción, temas de lo que está en el juicio, en fin, una serie de noticias que son noticias negativas para nosotros. Pero también tenemos que ver el lado positivo sobre la gran oportunidad que tenemos si comenzamos a hacer las cosas de manera diferente y de una manera estructurada y que nos den apertura a esos nuevos mercados que tanto necesitamos para paliar temas de desarrollo del país, temas de migración, etcétera. Así que le agradezco muchísimo nuevamente por el espacio. A la orden, don Otto. Don Gustavo Solórzano. Gracias, Renato. Gracias por el espacio para tratar este tema. Decirle que, bueno, participando también desde la Asociación de Cumplimiento Capítulo Honduras como miembro a título personal, pero que hemos tratado también de impulsarlo a nivel del sector privado, porque es una oportunidad y así hay que verlo, como una gran oportunidad para que todas aquellas empresas que gestionan justamente el tema de riesgo en cumplimiento normativo, porque yo sé que muchas veces asociamos la palabra de cumplimiento únicamente con la parte de lavado de activos, pero en realidad el cumplimiento es cumplimiento normativo. Hoy tenemos cumplimiento en medidas ambientales, en temas laborales, en temas de control o prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Así que hay una gran oportunidad para las empresas para poder crecer, porque el mundo va hacia ahí. Hoy las grandes empresas, a través de esos programas de cumplimiento que tienen, van a contratar únicamente también a las empresas que estén en la misma línea. Y el respeto de los derechos humanos, que también es toda una política hoy en día. Así que ese es el mundo hacia el cual caminamos. Y el llamado a los micros, pequeñas empresas que se puedan acercar a las cámaras de comercio y a las cámaras de comercio también a esta nueva institución que hoy en día se está lanzando como ser la Asociación Mundial de Cumplimiento Capítulo Honduras, para que podamos trabajar de la mano. Imagínate lo que hace la Unión Europea. No va a recibir café de Honduras si este no es producido en un marco de protección al medio ambiente. Ese es el reglamento forestal. Yo le pregunto a alguien, ¿y cómo van a vigilar? ¿Y cómo van a saber si alguien hizo esto contra el medio ambiente? Van a tener satélites funcionando para ver las regiones donde se cultiva el café. Por ejemplo, la maquila en temas laborales, que nosotros tuvimos la denuncia CAFTA, recuerda, en el 2002. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar a Estados Unidos producto terminado que venga del irrespeto de los derechos laborales. Y lo mismo es Europa. Entonces, el cumplimiento está en todo, en todo. El cumplimiento está en ser amigable con el medio ambiente. El cumplimiento está en respetar los derechos humanos, en respetar la diversidad sexual,
en no violentar ni marginar o relegar a las mujeres. El tema del trabajo infantil también, por ejemplo, yo me también, acuerdo eso es cuando otro. yo estaba en la ONU no se podía contratar empresas de construcción que utilizaban mano de obra infantil. ¿no? Todo esto se está acelerando. Yo les invito a que revisen la Directiva Europea en materia de diligencia debida en cadenas de suministro, que obliga a partir de este año a las empresas europeas a verificar en que todos sus proveedores en cualquier parte del mundo y auditarlos y hacer diligencia para verificar que tengan un comportamiento correcto a nivel ambiental, derechos laborales y respeto a los derechos humanos y corrupción. Sí. Entonces, para aspirar a formar parte a partir de ahora, como proveedor de una cadena de suministro en una empresa europea relevante, yo voy a tener que demostrar conducta adecuada como mínimo en estos 3 ejes. De nuevo, no solo vamos a la amenaza, sino vamos a la oportunidad, y a mí me gustaría acentuar la oportunidad de agarrar el camino adecuado en la gestión empresarial. Muchas gracias, Iván Martínez. Don Pablo Gil. Nada, yo creo que el cliché ese de que en chino la palabra crisis es lo mismo que oportunidad, la misma palabra. Yo creo que eso, lo que ustedes tienen ahora es un momento de cambio. ¿Por qué? Porque primero tienen intereses, tú dijiste, el imperialismo yanqui. Tienes al imperialismo yanqui y tienes ahora al imperialismo chino también, enfocándose en un país como Honduras, en donde Honduras se ha vuelto un foco por tener los 2 mares, y muchas empresas que están viendo cómo trasladar su cadena de suministro desde China, están viendo lo que se llama el nearshoring. En Estados Unidos piensan en México. Yo creo que Centroamérica y Honduras tienen la mayor oportunidad. Entonces estos cambios van a permear la sociedad y van a poder ayudar a tener un mejor futuro. O sea que... Captaron esa frase de Pablo Gil. Tienen 2 mares, dice, y yo estoy seguro que no se sabe la letra del himno nacional, pero por inercia dice, un país acogido por 2 océanos, con foresta, con valles, con ríos, aquí te cae 10 veces más el agua que cae en Israel, y entre marzo y mayo nos morimos de sed. Es decir, sin saber el himno, el hombre capta por inercia todas las ventajas competitivas que tiene Honduras. Eso. Usted no se sabe la letra del himno, ¿no? No, pero me la puedo aprender pronto. No, es que allá aparece, bañados por 2 mares. Así, Sí, es lo que quiero resaltar yo. Pero a lo que voy es esto, los 2 mares, es porque cuando pasó la pandemia, el problema que tuvo, por ejemplo, Los Ángeles, con todos los buques de China que no entraban, es porque necesitan una manera de ese cadena de suministro ir a otro lugar. Claro. Ahora lo que se está viendo es a países como Honduras, en donde puedan crearse manufacturas, en donde eso se pueda mandar a Estados Unidos, se pueda mandar a China o se pueda mandar a Asia. Todo eso puede ser una oportunidad para el crecimiento del país o de nuevo otra vez para enriquecer unos pocos. Depende de qué camino tomemos. ¿no? Tengo 30 segundos. Bueno, de mi parte, desde la academia, este es un proyecto también que nosotros estamos abanderando y vamos a seguir acompañando. Vamos a trabajar con el COEP y con la asociación para desarrollar esta investigación y muchas gracias por la oportunidad.